Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Hoy estamos empezando semana, empezando mes y todos los niños y no tan niños pues están también de regreso a clases. Quiero aprovechar pues para desearles un feliz regreso a clases y que todo el año sea un año lleno de muchos conocimientos, ¿no? Felicidades también en días pasados celebramos a los abuelitos, felicidades a todos los abuelitos que nos están viendo y en sus familias, si todavía tenemos abuelitos, pues muchas felicidades. Quiero agradecerles también nuevamente que estén aquí en punto de las 10 de la mañana, como todos los lunes, y saben que juntos podemos crear una estrategia a tu medida que te dará paz hoy y tranquilidad en el futuro, ¿no? Por favor, no dejes de compartir esta información y quédate hasta el final. Hay información bastante importante que a lo mejor sé que no conoces y que puede sumarte para tu estrategia financiera. Hoy vamos a hablar de uno de los patrimonios más importantes que tenemos. Todos, realmente todos, ya sea de alguna u otra manera, nuestro hogar, precisamente, y lo vamos a hablar desde una perspectiva que duele, ¿no? Pero que es necesaria inclusive para saber qué pasa o qué pasaría si es que nosotros pudiéramos perder nuestro hogar, ¿no? Desafortunadamente en México, solo el 6% de la población cuenta con un seguro de hogar. Pese a que están en una o viven inclusive en una zona sísmica y de alto riesgo o como ante fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Realmente es una cifra bastante pequeñita, de la cual pues algunos solamente cuentan con este tipo de protecciones. Recientemente, por ejemplo, con los huracanes, con todas las lluvias, las tormentas, los temblores, los sismos, que a lo mejor a veces también vienen los terremotos, y aún no se hace inclusive erupción volcánica, pero también es algo de lo que no estamos exentos. Los desastres naturales realmente sabemos que no avisan, ni los robos, ni los incendios, ni las inundaciones u otros eventos de imprevisto. Realmente todos estamos exactamente propensos a que todo pueda llegar a suceder, ¿no? Todos estos desastres naturales o eventuales, en cualquier parte de México, la realidad y en cualquier momento hemos visto y vivido muchos de nosotros, ya sea muy de cerca, imágenes desgarradoras, ¿no? Familias que realmente lo han perdido absolutamente todo y que meses después aún luchan por reconstruir su vida, inclusive llegando en ocasiones a que no llegue a suceder esa reconstrucción de su vida, ¿no? Hay, hoy contrastaremos precisamente eso con la realidad de países que ante una catástrofe como son los desastres naturales, se levantan en cuestión de meses, ¿no? A veces en semanas. Pero ¿cuál es la diferencia que sí pueden hacer para que sí puedan lograr reedificación? No es la riqueza del país, no es que a lo mejor otro país sea rico y que inclusive lleguen las ayudas de ese país, ¿no? Tampoco es la riqueza de las familias, ni los apoyos que llega a dar inclusive el Estado a esas familias que sufrieron esta devastación. Es simplemente una cultura generalizada y bien establecida y estructurada del seguro, ¿no?
Esto es lo que les da a estas primeras potencias esa reestructura tan rápido para que vuelvan a reactivar inclusive la economía, tanto del país como de las familias propiamente de ese país que viven ahí. Entonces, hoy vamos a descubrir cómo el seguro de hogar de Allianz no es un gasto, sino es una herramienta que te evita convertirte precisamente en una estadística más del desastre. El beneficio principal de tu seguro de hogar es la recuperación rápida y si no es que inmediata y la certeza financiera de la familia completa, no nada más de un miembro de la familia. Esto implica e impacta en positivo o en negativo a la familia completa, ¿no? Por ejemplo, países con cultura aseguradora son las economías desarrolladas. Y no tantamente, no ciertamente en la economía como tal, sino traen esta cultura de arraigo como es Europa, por ejemplo, España en Europa, Norteamérica e incluso Japón y Asia, ¿no? Todos estos países son los más ricamente en cultura de aseguramiento, ¿no? El beneficio número uno que estos países tienen precisamente es la agilidad en la reconstrucción y resarcirse ante algunas pérdidas. En estos países, después de un terremoto, algún huracán, algún tornado, un incendio, una inundación, lo primero que llega no son las ayudas gubernamentales, son los ajustadores de los seguros. Eso es lo primero que llega ante estos siniestros. Ellos evalúan los daños e indemnizan los fondos para que las familias se vuelvan a reconstruir. Entonces, las familias no van a depender únicamente de la capacidad o lentitud del propio gobierno, ¿no? O de los vecinos, las ayudas de los vecinos o los familiares que no fueran afectados, ¿no? El beneficio número dos que tienen estos países es la reactivación económica precisamente. Al tener estos recursos asegurados, las comunidades, los estados e inclusive las colonias se recuperan económicamente mucho más rápido. Los negocios reabren casi de inmediato. La gente vuelve a sus casas en pocas semanas o en meses. Y la vida, la realidad es que no se detiene por muchos meses o inclusive por años, ¿no? Como lo hemos visto inclusive en nuestro país, ¿no? Que hay ciertos lugares donde realmente ni siquiera se vuelven a reactivar por muchísimo tiempo. Entonces, precisamente la triste realidad en México, como pasó, por ejemplo, en Acapulco hace 2 años, y otros casos inclusive como el sismo del 2017, por mencionar algunos, ¿no? De tantos que han venido también surgiendo y tantos que van a surgir, ¿no? Porque todos los episodios son cíclicos. Entonces, aquí vemos la otra cara de la moneda. En México, el costo de no estar protegido cobra a muchas familias que tras las catástrofes se quedaron sin casa. Por ejemplo, la catástrofe que surgió en Acapulco, ¿no? Se quedaron sin casa, sin ahorros e incluso con una deuda si es que tenían crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque el seguro del crédito hipotecario es un seguro de vida que si falleces, la deuda queda liquidada, sí, gracias al seguro de vida donde el beneficiario es la institución que te prestó el dinero, pero jamás tu inmueble va a estar protegido ante alguna catástrofe natural, ante algún desastre, ante si se cae la vivienda, si se inunda, si se daña el muro, si se daña el techo. La realidad es que tu casa no va a estar protegida ante eso. Entonces, tú vas a seguir pagando algo que inclusive ya no es funcional para ti y ya no es habitable. Entonces, así es como sucedió inclusive para muchas familias cuando sucedió lo de Acapulco. Entonces, su proceso de reconstrucción de estas familias, de toda su vida o de su casa inclusive, dependieron realmente de donaciones y programas del gobierno que pueden tardar años o incluso nunca llegar en su totalidad, ¿no? El beneficio de tener precisamente un seguro aquí es literalmente evitar una ruina financiera en la familia completa, ¿no? Y la desesperanza como tal. Con un seguro de casa, tú no tendrás que esperar a nada ni a nadie, ni depender absolutamente de nada ni de nadie, ¿no? Allianz prácticamente te dará una respuesta inmediata que necesitas para reconstruirte
sea lo que sea necesario, ¿no? Y reconstruir ya sea la casa, la vivienda, el inmueble, lo de adentro, lo de afuera, lo que tengas que reconstruir, para eso te va a dar la respuesta inmediata, ¿no? Según las condiciones, claro, bajo la cual tú contrates tu póliza de seguro. ¿Realmente tú qué piensas, no? Con respecto a estos eventos, ¿Acapulco fue un fenómeno aislado o vendrá otro igual o peor, ¿no? Realmente esta pregunta es algo que tenemos que respondernos, ¿no? Porque realmente Otis, la realidad es que fue una terrible muestra de cómo el cambio climático está cambiando las reglas del juego, ¿no? Las reglas en absolutamente todo, ¿no? Hoy en día ya no tenemos estaciones del año, ya no sabemos porque, por ejemplo, ya llueve en enero, en abril, en noviembre, en diciembre, en marzo, ¿no? Y hace un terrible calor en cualquier día del año y un terrible frío todo el año, ¿no? Entonces, antes se decía a lo mejor que febrero loco y marzo otro poco, pero ya prácticamente todo el año está de locos. Ya no sabemos si hoy va a llover, si hoy va a hacer calor, si hoy va a hacer frío, ya no sabemos absolutamente nada. Y la realidad es que, pues, en el caso de Otis, cuando surgió en 2017, perdón, sí, 17, no fue un fenómeno aislado, ¿no? Prácticamente. Realmente el cambio climático, perdón, 2023, hace 2 años. No, realmente el cambio climático hace que eventos de intensificación tan rápida como lo fue Otis, que solamente se intensificó en unas horas, en una noche, sean más probables. Pero o sea, qué debemos hacer ante esto? Y realmente lo único que nosotros podemos y debemos hacer es prepararnos para la posibilidad muy real de que algo similar o peor vuelva a ocurrir. Porque esto, como les digo, es cíclico, todo se repite, ¿no? Y no nada más en Acapulco, sino en cualquier otra costa que esté vulnerable, ¿no? La realidad es que hoy en día no nada más las costas son las que debemos estar preparadas. Ya vimos que a consecuencia de algún evento hidrometeorológico, también en Ciudad de México y otros estados se corre el riesgo infernal de inundarse, ¿no? Y las casas se pierden completamente, sin discriminar inclusive que si tú vivas en una zona popular o en una zona de prestigio. La naturaleza no discrimina a nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, incluso no se trata nada más de que nos lo digan, ¿no? La realidad es que nosotros ya lo estamos viviendo. Los calores son insoportables a consecuencias de las tormentas, ¿no? Son las tormentas inclusive que hay y vendrán con mayor fuerza. Entonces, derivado de estos calores, las tormentas van a venir con mayor fuerza. Todo el calor que hay prácticamente pues sabemos que se evapora, no hay más, es el ciclo del agua, ¿no? De la misma fotosíntesis inclusive. Y como las lluvias son tan intensas, pues remueve el suelo, ¿no? Entonces, las placas tectónicas pues se van a acomodar. ¿Y por qué? Porque precisamente están más aguaditas, ¿no? Y los temblores entonces van a ser mucho más intensos y lo peor es que puede que vengan terremotos, ¿no? Por todo el cambio climático y tan fuerte que está sucediendo cada clima, ¿no? Calor, frío, lluvia. Entonces, la verdad es que yo no soy experta en eso, ¿no? Pero sí es algo que la realidad es que estamos viviéndolo y nos estamos dando cuenta de esto, ¿no? Entonces, con el caso precisamente de hace 2 años en Acapulco, quizá ya no se escucha en estos tiempos, ¿no? Ya para muchos que no vivimos ahí, pues ya es historia, pero solo 45,000 viviendas estaban aseguradas de las que fueron devastadas, que realmente fueron 220,000 viviendas afectadas. Entonces, 174,000 familias debieron rehabilitar sus viviendas por su cuenta. ¿Y qué crees? Que desafortunadamente muchas, pero muchas familias sí se quedaron sin casa y sin techo, ¿no? De dónde vivir. Entonces, la realidad es que a lo mejor muchos pensamos, no, pues es que yo no lo necesito, ¿no? La realidad es que si uno tiene un techo donde vivir, y dormir,
realmente sí lo necesitas, por el simple hecho de tener un techo donde vivir, ¿no? Quizás porque a lo mejor unos pensamos que no lo necesitamos porque quizás la casa no es propia, estamos rentando, o porque es tu casa quizás, pero la estás rentando a algún otro inquilino, y realmente tú no vives ahí, o simplemente por desconocimiento, porque quizás sí seas dueño de la casa donde vives y aparte además vives ahí en la casa, ¿no? Entonces, el beneficio aquí es que todos están protegidos sin importar su situación, ¿no? Con un seguro de hogar, ¿no? Y lo que yo te puedo decir es que aún rentando, debes de protegerte. Realmente todo lo que tienes dentro de ese hogar que es tuyo, a ti te ha costado hacerte de tus cosas y tener tus cosas. Todo tu trabajo y tu esfuerzo ha estado ahí, ¿no? Y por el hecho de que solamente rentes, la verdad no quiere decir que no puedes perder todas esas cosas que has construido, ¿no? Entonces, hay tres maneras de poder generar una contratación de un seguro de hogar. ¿Y con qué intención? Una, si eres propietario de la casa o del inmueble, ¿no? Del cascarón como tal. El beneficio que tú tienes es proteger tu inversión más valiosa. ¿Por qué? Porque ya te costó ese inmueble. Entonces, lo que va a darte a ti en beneficio es dormir tranquilo, sabiendo que tu patrimonio está blindado contra cualquier imprevisto. Contratas el seguro para que la estructura del techo, las paredes y además, si vives ahí, también puedes contratar y proteger todas tus pertenencias que tienes, desde lo más barato hasta lo más caro, ¿no? Entonces, si eres arrendatario, es decir, que rentas tu inmueble a un inquilino, entonces proteges tu estilo de vida. Más bien, si eres el arrendatario, el inquilino que vive dentro de la casa, ¿no? Proteges tu estilo de vida. Y es más, ahorras relaciones. Imagínate que le causes un daño al departamento o la casa que estás rentando, ¿no? Una inundación, un incendio con tu estufa, porque a lo mejor se te olvidó apagar el gas, o la llave de la estufa. Con el seguro de hogar, Allianz paga todos esos daños y tú ganas tranquilidad de no tener un conflicto económico enorme con tu arrendador y de proteger todas tus cosas dentro de esa vivienda. O solamente inclusive puedes proteger todas tus cosas. No necesitas proteger el cascarón. ¿Por qué? Porque no es tuyo, ¿no? De eso se encarga tu arrendador, ¿no? Y en dado caso, si eres arrendador, entonces el beneficio de la persona que renta la casa, que es su propiedad, pero que no vive ahí, entonces cubre el total, y administra, o sea, simplifica su administración en dado caso de tener varios inmuebles en renta. También esto puede ser posible, ¿no? Alias te permite proteger ambos frentes, en dado caso de que tengas una, dos, tres viviendas o más, ¿no? Tú ganas practicidad, como arrendador, y una protección integral solamente de las propiedades y el inmueble, no de los contenidos. Entonces, ahora sí que el seguro, dependiendo tu postura o el rol que estás tomando ante el inmueble, pues es como tú vas a beneficiarte de este tipo de seguros, ¿no? Entonces, precisamente para saber cuál o cuáles serían las coberturas ideales para mí como persona, ya sea que esté por un lado rentando, que sea propietario o que yo esté rentándole a alguien esa vivienda, ¿no? Entonces, para saber cuáles son las coberturas que me benefician, que me convienen a mí y no, siempre les he dicho, no a la persona que les está ofreciendo el seguro ni a la aseguradora. Entonces, lo primero que debes de tomar y determinar para que una casa sea sujeta a proteger, lo ideal es que debe de ser y saber que la casa o la vivienda tiene que ser de concreto y con muros macizos y con techos de concreto. Esas son las únicas casas o viviendas que sí se van a poder proteger. Otro tipo de vivienda no es posible protegerla. Entonces, es importante también conocer este tipo de cosas, ¿no? También tienes que determinar si está a más de 500 metros del mar o inclusive menos de 500 metros, menos de 100 metros del mar,
o a más de 250 metros de ríos, presas o lagos, o a menos de 50 metros de ríos, presas o lagos, ya que esto ayudará a determinar el nivel de riesgo que la aseguradora va a asumir por proteger tu casa o departamento y todo lo que tienes dentro de ella, ¿no? Entonces, número uno, pues es determinar si eres dueño o rentas, ¿no? Además, si eres dueño y si vives ahí, o no, precisamente porque vas a determinar, al momento de determinar esto, es porque vas a determinar si proteges el inmueble, la casa o el edificio, o solamente vas a proteger tus contenidos. No tiene caso, como te digo, no tiene caso proteger el inmueble cuando no eres el dueño, ¿no? Y si vas a proteger el inmueble también, entonces hay que saber qué valor tiene el inmueble. Cuando eres dueño, pues tienes que saber el valor de tu inmueble presente, ¿no? El valor comercial. Y si este inmueble tiene uno o dos o tres pisos o cuatro pisos, y si es departamento, pues también saber y declarar en qué piso se encuentra. ¿Por qué? Porque solamente se puede cubrir departamentos que estén hasta máximo el 20º piso, ¿no? No. Entonces, en edificios, pues precisamente va a cubrir el valor comercial del departamento. Y en la casa va a cubrirse o asegurar lo que te costaría volver a edificar tu casa bajo las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque el terreno ya es tuyo, pero la construcción es lo que se va a proteger, ¿no? Ahora bien, es importante saber qué pasa cuando en la vivienda hay adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, una alberca. Imaginemos que a lo mejor el mapeo o la casa sí nació en primera instancia con una alberca, entonces eso sí te lo va a cubrir. Pero si tú la adquiriste sin alberca y tú decidiste por cuenta propia construir una alberca, entonces es una adaptación y eso no lo va a cubrir, ya que el seguro no va a cubrir ni adaptaciones ni adecuaciones extendidas a tu propiedad. Entonces, esa parte también es bien importante conocerla porque muchas veces nos llevamos ahí esas sorpresas donde es que no me está cubriendo mi alberca, ¿no? Entonces, la realidad es que también otro punto importante es saber cuál es tu dirección y código postal y declararlo, ¿no? ¿Por qué? Porque así se va a determinar precisamente el riesgo que puedes sufrir ante todas las situaciones, ya sea por incendio, por rayos, por alguna explosión, algún robo, fenómenos hidrometeorológicos, terremotos o erupción volcánica. Dependiendo tu ubicación es conforme se va a determinar cierto riesgo, ¿no? Número tres también aquí es determinar todo el valor de tus contenidos. Aquí es el valor total prácticamente, absolutamente de todos tus bienes que habitualmente se encuentran dentro de tu casa. Incluso también incluye lo que tengas en la tintorería, lo que lleves a la lavandería, lo que tengas en algún taller de reparación. Ojo, aquí lo importante es que vamos a asegurarnos sobre el valor total de los contenidos. Sin embargo, la aseguradora al momento de algún siniestro, nos va a indemnizar sobre el valor de reposición. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a restar el valor de la depreciación de las cosas, entonces después de ese desgaste, te va a indemnizar la misma calidad a la que estabas recibiendo al momento del siniestro. Es decir, si tienes una pantalla que compraste hace 10 años y todavía es funcional, o sea, claro, todavía te funcionaba, pero se descompuso, se te cayó o algo le sucedió o llegaron y te robaron y se llevaron la pantalla. Entonces, esa pantalla se va a lo mejor en aquel entonces a ti te costó en 80,000, 90,000 pesos, pero valor presente a valor reposición tiene otro valor con esa depreciación. Eso es lo que se te va a indemnizar. Pero la realidad es que también es algo para que tú puedas resarcir y poder reemplazar y sustituir esa pérdida que tú llegaste a tener. Entonces, Allianz, sí, algo importante también ahorita que ya muchas casas ya están incluyendo en su sistema de luz lo que son paneles solares. Allianz sí cubre paneles solares para todas las viviendas que pues ya tienen este mecanismo, ¿no? Para abastecer su energía o luz o de luz solar, ¿no? Entonces, en tema de coberturas, la realidad es que no te voy a llenar yo de tecnicismos ni leer una póliza llena de condiciones generales, ¿no? No, la realidad es que te voy a decir qué vas a ganar tú
con cada una de ellas y las principales coberturas que distinguen al seguro de hogar. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que va a hacer la diferencia para que tú puedas tomar buenas decisiones en un tema de seguro, que la realidad también es bastante económico a diferencia de todo lo que sí te puede brindar, ¿no? Los daños, vamos a hablar de daños materiales, vamos a hablar de en caso de robo, qué sí, que no cubre, qué sí, cuánto cubre. Aquí tenemos una pregunta, dice, o sea que cosas como adaptar azotea como una terraza o hacer un jardín, eso ya no entraría en la póliza si los agregué después. Exactamente. Si el inmueble no nació con esa terraza adaptada, la realidad es que te va a cubrir el inmueble, pero los daños a la terraza o el costo adicional que tú le diste a esa vivienda, eso no lo va a cubrir, ¿no? Solamente lo que viene en el mapa original. Todas las adaptaciones no van a estar cubiertas, digamos, de exteriores, ¿no? Efectivamente no estaría cubierta. Pero, sin embargo, pues obviamente si el desastre te daña todo el inmueble, pues claro que te va a dañar también la azotea o la terraza que tú construiste, pero puedes resarcir todo lo demás, más no te va a cubrir ese porcentaje que tú gastaste para hacer esa remodelación, ¿no? Entonces, sí es bien importante conocer esto. Sin embargo, no deja de ser una cobertura que necesitemos y que nos pueda dar muchos beneficios, ¿no? Entonces, la realidad es que, miren, yo tengo mucho más información, igual es una protección bastante amplia, de la cual pues tenemos que conocer inclusive beneficios para nuestras mascotas, para toda nuestra familia, los miembros de la familia, porque ¿qué crees? Que es la única póliza que sí nos va a cubrir absolutamente a todos los miembros de casa, ¿no? Desde el más grande hasta el más chiquito, que dependan y vivan ahí físicamente, nuestras mascotas, perros, gatos, e inclusive las personas de limpieza que nos ayudan a hacer la limpieza del hogar. Entonces, también esta parte es bien importante, pero ya se nos terminó el tiempo. Entonces, el siguiente episodio vamos a abordar todo este tipo de coberturas adicionales que precisamente las vamos a ver en función para qué me beneficia a mí. No con tecnicismo, lo vamos a ver muy digerible, muy bonito para que podamos conocer realmente el beneficio y todos los beneficios que tenemos a un costo súper pequeño, ¿no? Entonces, pues les agradezco que hayan estado hasta aquí. Por favor, compartan y no dejen de estar el próximo episodio, igual en punto de las 10 de la mañana. Yo los espero el próximo lunes y cualquier cosa, pues también en mis datos, mi contacto, por favor, contáctenme. Es muy sencillo cotizar y brevemente lo podemos hacer también. Pues que tengan excelente inicio de mes y un saludo a todos. Bye. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.